la resolvemos. ¿Cuál es el principal rol del factor de Gauss en el montaje semiconductor? ¿Activar la predomina? No. Unir el colágeno subendoterial con las plaquetas a través del 7-1B, que es la lipoproteína. Muy bien. Estimular la liberación no y inhibir el movimiento. ¿Cuál de los siguientes factores de la población no requiere calcio para su activación? Factor 7 de qué día es? De la intriga. ¿Quién activa el factor? No. Porque son factores. Ahí no es. Acá no está. Claro, por ahí le dijeron. Bueno, esta razón. El citrato se utiliza como anticoagulante en estudios de coagulación, también en transfusiones. ¿Por qué? En el tipo de reversible de la trombina, que era el calcio de forma reversible, bloquea el factor 10A de manera irreversible y libera vamos a la clase. Ya con la respuesta era muy Bueno, ¿qué es la mostaza? ¿Cómo definimos? ¿Qué sería? Una serie de complejos. conjunto de mecanismos con el fin de claro, de tener una hemorragia y de qué manera. Formando un coágulo. ¿Alguna otra función más que tenga? Bien, perfecto. ¿Qué fue? Muy bien. Sí, mantiene la fluidez de la sangre. ¿Por qué? Porque imagínense si estuviera activado todo el tiempo. Como en un trombo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Mecanismos hemostáticos, mecanismos que se oponen a la hemostasia. ¿Sí? Bueno, en el endotelio se crean una serie de sustancias que son anticoagulantes, que hacen que no se produzca un tapón plaquetario en cualquier parte del vaso. ¿Sí? Y además también mantienen, mediante otro mecanismo, en la fibrinogenesis, el tapón plaquetario quede supeditado al lugar de la necesidad. ¿Sí? Que no se extiende. ¿Está bien? Vamos a ver si ustedes bien. ¿Cuál es el primer? Una vez que se produce una lesión en un vaso, ¿cuál es el primer mecanismo que se pone en marcha para detener esa sí, pero la contracción del músculo liso vascular. Como dice María, es una constricción refleja del músculo liso del vaso, ¿sí? Cercano a la lesión. Y está mediado también por un mecanismo paráquino, una hormona, por decirlo. No sería una hormona, sino una molécula. ¿Se mejor así? Bueno, no sé. Entonces, el primer mecanismo es la vasoconstricción refleja, ¿sí? Está mediada también por una sustancia vasoconstrictora que es más potente que la angiotensina. ¿Vale? No, el cortisona se produce cuando las plaquetas se empiezan a activar. Secretada en el endotelio. ¿Sí? En el endotelio
puede dividir en dos partes: hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria depende prácticamente de qué proceso, quién las plaquetas, ¿sí? Y mediante una serie de mecanismos, que es adhesión, de activación y de agregación, que vamos a ver por más detalle, que agarran, digamos, de ahí, para formar el tapón hemostático primario, que no implica la activación de los factores de coagulación. Y esto es importante. Y seguidamente se produce la hemostasia secundaria, donde sobre la superficie de las plaquetas tiene lugar la activación de los factores de coagulación. ¿Sí? No. Tenemos vasoconstricción, hemostasia primaria, y secundaria, ¿sí? Ahora, por ahora vamos bien. Les resumo más o menos la mecánica de positiva, ¿no? Bueno, veamos un poco las plaquetas, ¿no? Te permito. Del megacariocito. Claro, pero en realidad, antes del megacariocito, ¿qué hay? Una célula. Una célula madre pluripotencial indiferenciada que da lugar a qué linaje. Sí, pero, o sea, da origen a qué célula. La sangre. Es una célula madre, claro, pero si vos lo tuvieses que agrupar, con un solo nombre, ¿perdón? Mieloides. Claro, mieloide, Y linfoide. El linfoide es linfocito. claro, lugar, es decir, para resumir, eritrocitos, linfocitos y plaquetas. ¿Sí? Esa es la célula madre. De la célula colonia, digamos, formadora, llena de megacaricitos, salen estos linajes, que son el megacariobrasto, y bueno, dale estos, por favor. Y da lugar al megacarecito. El megacarecito es una célula más grande. La diferencia de los eritrocitos, en vez de disminuir el tamaño, aumenta. ¿Sí? Por un proceso que se llama endocitosis. Y yo me lo acabo. ¿Alguien se acuerda de la endocitosis? Absorbe cosas del exterior. ADN sin mitosis. Por eso se llama y acá, como ven, la figura es un megacariobrasto. Es muy difícil de encontrar. Contiene las plaquetas en su interior. Cuando se desintegra este plasma, salen las plaquetas. ¿Sí? ¿Qué más que decir restos celulares? No tiene qué cosa acá. Núcleo. Acá hay una forma planetaria inactivada y la verdad está activada. En términos generales, tienen estos son los microtúbulos que después van a participar en los procesos de secreción de los granos, y un sistema molecular denso y uno, digamos, externo, y tiene los gránulos. Estos quizás, gránulos alfa y gránulos densos. ¿Sí? Los gránulos alfa contienen factores de la coagulación, entre otras cosas, factores de crecimiento. ¿Para qué servían los factores de crecimiento? Claro, muy bien, exacto. ¿Sí? Porque después, además de adherirse al sitio de lesión, secretan estos factores de crecimiento que estimulan, por ejemplo, un nuevo linaje de fibroblastos, ¿sí? Para lograr formar tejido endotelial, o sea, colágeno endotelial y celular. Y después tienen también proteínas de adhesión, y los granulos densos que contienen aminas vasoactivas como la serotonina, la histamina, iones, calcios, que es un factor de la coagulación, el calcio. Sí. Factor de la coagulación, y algunos nucleótidos como el formato de adenosina y el ATP que van a participar en los procesos de agregación plaquetal. Bueno, cuando se activan, cuando se unen al endotelio, cambian de forma y
pseudópodos. ¿Alguna vez vieron una plaqueta activada? ¿Sí? ¿Cómo es? Como si fuera tiene una forma de diseño así. El sistema microtubular lo que hace así imita unos pseudópodos. ¿Qué función tendrían estos pseudópodos? ¿Para qué servir? Para irse, se adhieren a la pared endotelial y dañada, y además, ¿qué cosa? Imagínense que es como, no sé, como el trabajo. Se agarra la plaqueta del sitio lesionado con unos pseudópodos que tienen proteínas de adhesión, que podemos ver. Y con el resto de los pseudópodos, ¿qué hacen? Claro, agarran otras plaquetas. ¿Sí? Mediante una serie de proteínas de adhesión. Proteínas de grupo. Acá hay unas proteínas que son micoproteínas, que también están ordenadas. Y de manera tal que forman una especie de conglomerado, ¿sí? Que es el tapón, digamos, de hemostasia primaria. Bien. Hola. Bueno, la formación o la formación, el primer paso de la hemostasia, que es el tapón hemostásico primario, ocurre por tres procesos. Acá únicamente estamos hablando de la adhesión, que es la unión de la plaqueta a qué factor. Coagulación. ¿Sí? Es un factor de la coagulación. ¿Por qué le pusieron factores? No me encuentro las proteínas. Bongurio era un médico que estudió una niña que vivía en las islas cerca de Suecia, y estudió a ese paciente que tenía, ¿cómo sería el sangrado? ¿Ustedes ven que tendría un sangrado profuso o imperceptible? No tiene factor de movilidad. Claro, gran sangrado. Mucho sangrado, pero nariz, ¿sí? Se tocaba. En general, nosotros tenemos, a veces, si uno levanta algo muy pesado, microdelgados. Si no están el proceso de hemostasia finamente coordinado, se pueden manifestar como petequias, equimosis, fusiones, que son todos signos que hay una hemorragia interna. A veces esas hemorragias internas se solucionan solamente con un tapón hemostático primario y a veces requieren la activación del proceso de hemostasia. Bueno, entonces cuando se produce el daño en el vaso, se pone el colágeno material, ahí como se suelta, por así decirlo, se pone el factor de Bonguiller. Que por ejemplo es una especie de llave cerradura. El factor de Bonguiller es un factor de evolución. No es. ¿Sí? Y la plaqueta tiene un receptor natural. Es el GP de glicoproteína 1B, que se une al factor de Bonguiller a manera de llave cerradura. Entonces la plaqueta queda agarrada al endotelio y evita qué cosa. ¿Por qué se tiene que agarrar? El factor de Bonguiller y la proteína GP1B que forma parte del complejo GP1B y nuevamente Ese es el receptor de la plaqueta. El complejo que se forma de unión entre el factor de Bonguiller y la plaqueta es el GP1B. ¿Se entiende? No, habría que leer toda la historia del factor de población. Calculo porque también anda disuelto en el plasma y forma parte de, según el complejo, con el factor 8. Sí, no sé, pero a ver, toda la historia de cómo se descubrió el factor de población. Sí, del factor de llave también.
B y D. Bueno, este es el primer paso. ¿Sí? Después está la agregación, donde ya se produce, una vez que se unen el GP, 1B, al factor de Wheeler, se produce la activación, ¿sí? El cambio de conformación y posteriormente la secreción del operante. Este cambio de conformación y la activación produce que se empiece a funcionar la fosfolipasa A2, que es, ¿de qué vía era? ¿Qué formaba? Sí, esos son segundos mensajeros de los receptores. Formado degradado lípidos de membrana, la diacilglicerol en el receptor trifosfato, que el receptor trifosfato liberaba calcio. El diacilglicerol activaba el que degradaba la mensajera, que era el minocito del trifosfato, que lo degradaba. Claro. Pero la fosfolipasa A2, aparte de un lípido de membrana, ¿qué forma parte de qué cascada? Sí, da origen a qué cosa. Porque acá el tromboxano 2 no está en las plaquetas, se forma. El tromboxano 2 es un potente vasoconstrictor y agregante gravitante. ¿Sí? Que está no dentro de los gránulos, sino que se activa cuando tiene su digamos, actividad. Cuando la plaqueta se activa. ¿Qué produce la fosfolipasa 2? Ácido araquidónico. Claro, la cascada de ácido araquidónico. Para formar tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Sí? Por eso cuando se tiene que operar, el médico les dice que no tomen aspirinas. Pero que es un anticoagulante. Claro. Claro, la aspirina inhibe una enzima que es la COX, ¿sí? Que también inhibe toda la cascada del ácido araquidónico y la formación de tromboxano. Entonces las plaquetas, una vez activadas, liberan este tromboxano a la circulación, que hace que se sostenga la vasoconstricción, ¿sí? Y atraiga otras plaquetas. Es el agregante plaquetario más importante de todos. O sea, al inhibir la cascada del ácido araquidónico, las plaquetas son funcionales. Recuerda este nombre por las dudas. Tromboxano 2. Bueno, y después la otra parte es la agregación. ¿Sí? Acá la agregación se produce. La adhesión es al endotelio. Y la agregación es con otras plaquetas. Y el puente de unión entre las plaquetas que están adheridas al factor de Wheeler y al que están en circulación es el fibrinol. A través de una proteína que da GP2B, GP3A, GP2B y 3A. Lo menciono porque la mañana también mencionaron en una serie de pasos mucho más complejos, pero estas son glicoproteínas que están, ¿sí?, en los pseudópodos de la bacteria. ¿Sí? ¿Se entiende? Y que hace el puente de unión entre uno y otro es el fibrinol. El fibrinol ya está. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos fibrinol? Sí, estamos hablando de la hemostasia primaria. Claro, porque todos estos procesos, ¿sí?, suceden simultáneamente. ¿Sí? Entonces, la formación de fibrina pasa del fibrinógeno a fibrina, después se convierte en fibrina, se estabiliza el coágulo y quedan las plaquetas atrapadas dentro de la red, ¿sí?, de fibrina. Igual esta no es la fibrina. ¿Sí? Bueno, hasta acá, hemostasia primaria. ¿Sí? No hablamos de control de la población. Una vez que de los gránulos salgan el control de la población o en la sangre circulante se activen los factores de la población, vamos a hablar de hemostasia secundaria. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Me dicen? ¿No?
motor agrega